acercarnos al Señor. Hoy celebramos, o el mundo celebra, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quisiera, hermanos, hablar acerca de esa resurrección, pero quisiera verlo primeramente en el escenario en el que está esa resurrección en el Evangelio, y después para que podamos entender lo que implica esa resurrección, lo que implica que nuestro Señor Jesucristo haya muerto y haya resucitado, y hasta dónde abarca esa implicación, esa consecuencia en la vida de cada uno de nosotros. Así que me gustaría que fuéramos al libro de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Para aquellos que no traigan Biblia, vamos a poner los pasajes aquí en la pantalla, así que no hay ningún problema. Capítulo 20. Voy a leer del verso 1 al 10. Capítulo 20, versos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Juan, capítulo 20, versos del 1 al 10. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón, Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre celestial, Dios de los cielos y de la tierra. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por permitirnos el poder ir a tu palabra. Pedimos, Señor, que en esta hora la obra de tu Espíritu Santo, Señor, esté alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Y la salvación, Señor, proclamada en tu palabra, se realice y se perfeccione en nuestras vidas en este momento, Señor. Ponemos, Señor, nuestras vidas para que tú hables, y disponemos este tiempo para que, Señor, tu palabra sea expuesta a nuestras vidas. Sé tú, Señor, en nosotros en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo creo que es un acontecimiento que todos y el mundo entero, obviamente estoy hablando del mundo cristiano, ¿verdad? Del mundo. Obviamente hay religiones en el mundo que no celebran en absoluto la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, así como en el mundo cristiano, podemos llamarlo así, general, no todos son cristianos. Nosotros debemos entender lo que hemos visto a través del libro de Juan. Nosotros estamos meditando el libro de Juan, estamos exponiendo el libro de Juan, y hemos visto cómo a través de todo el libro de Juan Jesús ha estado hablando acerca de algo muy importante. Si nosotros vamos, hermanos, a Juan 3, por favor, acompáñenme. Juan 3, 16, es un pasaje conocido, muy, muy conocido. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna.
Entonces, lo que nos está mostrando la Escritura a través de este pasaje es que nuestro Señor Jesucristo vino con el propósito de ¿qué? De que cualquier persona que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De hecho, si nos vamos aquí al mismo capítulo 3, verso 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está ¿sobre quién? Sobre él. Entonces entendemos algo, hermanos. Entendemos que este mundo, así como lo conocemos y como está desde hace miles de años, es un mundo que está perdido. Es un mundo que está bajo pecado. Entonces Dios manda a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para salvar a ese mundo, para salvar a ese hombre, para que a través de que esa gente creyera en Él, esas personas creyendo en Él, obtengan la vida eterna. Hay algo que enseña la Biblia también en el libro de Juan, y eso lo encontramos en el capítulo 5. Dice el verso 24, capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿qué? De muerte a vida. Entonces, el creer en Jesús, el creer que Él es el que puede salvarnos de la condición en la que estamos en el mundo, según lo que menciona aquí, lo compara con muerte y vida. Significa entonces, como dice el libro de Efesios, vamos al libro de Efesios, la carta a los Efesios nos dice algo más claro. La carta a los Efesios nos dice algo más claro. Capítulo 2, verso 1 dice: Efesios capítulo 2, verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, el creer en Jesús significa tener vida. ¿Por qué? Porque la condición del hombre sin Dios es muerte. En el verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, la salvación, hermanos, es esa vida que obtenemos a través de creer en Cristo. Dice aquí el verso 8. Leemos todos juntos el verso 8, hermanos. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la salvación viene por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso se traduce en una vida, en vida más bien. Se traduce en vida porque la condición del hombre es muerte. Por eso el libro de Juan menciona que el creer en Jesús, que el escuchar las palabras de Jesús y creer al que le envió, tenemos vida eterna. Y hemos pasado lo que los que han creído han pasado de muerte a vida. Entonces, eso significa, según el verso 6 de Efesios capítulo 2, verso 6, y juntamente con él que nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, ¿con quién? Con Cristo. Entonces la Biblia enseña, a través del Nuevo Testamento, menciona la Escritura, que nosotros, las personas que han creído en Cristo, son personas que han pasado de muerte a vida, y eso significa, hermanos, que han resucitado. ¿Cómo?
¿Cómo han resucitado estas personas? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de esa resurrección? Bueno, si nosotros vamos al libro de Efesios, en el capítulo 4, aquí mismo en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 22, mire cómo lo menciona. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ¿qué dice ahí? Del viejo hombre, que está viciado conforme a los ¿qué? Deseos engañosos. Entonces, aquí mismo, Pablo, quien escribe a la iglesia de Éfeso, está diciendo que esa vida antigua es un viejo hombre que está viciado bajo los deseos engañosos. De hecho, si regresamos al capítulo 2, regresemos al capítulo 2, verso 2, dice: en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos cuando en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, lo que está diciendo Dios a través de su palabra en el capítulo 2 y en el capítulo 4 es que lo que ha hecho Dios en nosotros a través de la fe en Cristo Jesús es que nos ha dado vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cualquier persona que crea en Cristo Jesús, esa persona pasa a vida. ¿Qué significa de una manera real? Significa que el viejo hombre, su vieja manera de vivir, la deja atrás. Dice el capítulo 4, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, significa que esa persona que ha creído en Cristo no vive más igual, de la misma manera. Dice: despojaos del viejo hombre, quítense el viejo hombre, quítense ese, dice aquí el verso 22, que está viciado conforme a los deseos engañosos. La manera en que tú vivías antes ya no debe de ser más. Verso 23, leemos juntos, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24, ¿cómo? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué significa? Que estas personas que han creído en Cristo Jesús son personas que han pasado de muerte a vida por medio de ¿qué? De la obra de Cristo. ¿Qué significa? Estas personas han dejado de vivir como vivían anteriormente en el mundo y han estado tomando otras actitudes, pensamientos y formas de acuerdo a Dios. ¿Cómo le menciona esto en el libro de Juan a lo que estamos viendo? Si nosotros vamos al capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 3, ¿cómo menciona esto el capítulo 3 del libro de Juan? Verso 3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Es un nuevo nacimiento. Ok, perfecto. ¿Cómo es? Dice Nicodemo en el verso 4, dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, ¿dónde? En el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, dice, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué significa? Las personas que han creído en Cristo Jesús han pasado de muerte a vida, pero ¿cómo se relaciona de manera real en sus vidas? Es una vida interna.
su ser interior, su esencia interior ha cambiado. Por eso la Biblia le menciona un nuevo nacimiento. ¿Qué hace Dios? Cambia la manera de pensar, cambia la manera de actuar, cambia los pensamientos, los sentimientos, las actitudes. Con eso no quiero decir que se borra automáticamente nuestra mente en lo que hacíamos antes, no. Seguimos batallando, pero ahora seguimos otro camino. Seguimos un camino diferente. A eso la Biblia le llama nacer de nuevo. A eso el libro de Efesios le llama la resurrección. Hemos sido resucitados. Estábamos muertos en delitos y pecados, y al darnos vida, ¿cómo se llama eso? Resurrección. Lo menciona el libro de Efesios. Voy a volver a enseñarlo para que usted vea que ahí está, ¿sí? Efesios capítulo 2, dice en el verso 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, ¿qué? Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Eso cómo se le llama a este verso 5 que dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo? ¿Cómo se le llama? Salvación. Pero en el verso 6, mire cómo le llama, dice, y juntamente con Él, ¿qué? Nos resucitó. Entonces, la persona que cree en Cristo es una persona que ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo le llama la Biblia a eso? Ha resucitado. Ahora tiene vida. Hermanos, las personas del mundo que no tienen a Cristo están muertos. Ok, ellos viven, todos viven y hacen sus vidas, hacen como ellos quieren, viven como ellos quieren, nadie les dice nada, perfecto, está bien. Pero delante de Dios, la vida de esas personas o la vida de cualquier persona que estamos aquí y hacemos lo que queremos, vivimos como queremos, conforme nuestra carne, conforme nuestros pensamientos, eso significa que estamos muertos. Delante de Dios estamos muertos. ¿Para qué vino Jesús? Para que la persona crea en Él y Él le dé vida. Es lo que menciona el pasaje. Le dé vida. Vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan. En el capítulo 5, vamos a volver a leer este pasaje. Dice, verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ¿qué? Mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Verso 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué? Vivirán. Vivirán. Estamos hablando de muerte y vida. Muerte cuando tú haces lo que quieres. Muerte cuando vives conforme al mundo. Muerte cuando sigues tus pensamientos, tus actitudes, lo que tú quieres hacer, perfecto, no hay problema. Pero estás en esa condición de muerte. Pero Jesucristo vino a darnos vida. Entonces, Jesús comienza a decir lo siguiente en el capítulo 6. En el capítulo 6, verso 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué hermano? Entonces dice que tiene vida eterna. Significa que la vida eterna no comienza en el momento de la muerte física de una persona, no. Lo que está diciendo aquí es que está hablando en tiempo presente. Está hablando en tiempo presente. La persona que cree en Cristo ya tiene vida eterna. Significa que esa transformación de esa persona
Es una persona que ha sido transformada y en ese momento comienza la vida eterna, en este momento. Significa que la vida eterna comienza hoy aquí, con nosotros. No comienza después. Miren lo que dice el libro de Primera de Juan capítulo 5. Acompáñenme a Primera de Juan capítulo 5. Verso 13. Mire cómo dice Juan. Juan mismo, el que habla en el Evangelio de Juan, es el mismo que escribe Primera de Juan, ¿sí? Y dice el verso 13, 5:13 dice: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, ¿para qué? ¿Leemos juntos? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué dice? Si tú crees en Cristo, ya tienes la vida eterna. ¿Por qué? Porque la obra que Dios hace es dar muerte a vida. ¿Qué significa? Nos da un nuevo ser, un nuevo hombre. Forma un nuevo hombre. Es un nuevo hombre que nace de nuevo, que busca las cosas de Dios, que busca agradar a Dios, que busca alejarse de las cosas del mundo, que busca alejarse del pecado. Eso es lo que busca el nuevo hombre. Entonces la vida eterna comienza en este mundo. Si vamos a Juan, regresemos al Evangelio de Juan. Capítulo 11. Perdón, estoy en Marco, perdón. Juan capítulo 11. Dice el verso 25, es un pasaje donde Jesús levanta literalmente a un hombre de la muerte, ¿sí? Llamado Lázaro. Usted se acuerda de esta escena. Dice el 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Verso 26, leemos juntos: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús está mencionando que Él es la resurrección y la vida. Entonces podemos entender en primera instancia que lo que Jesús está refiriendo, hermanos, es que Él nos ha dado vida cuando estamos muertos en delitos y pecados, ¿cierto? Es lo que Él está diciendo. Es como si la persona hubiera resucitado. Es que ahora esa persona busca a Dios, busca las cosas de Dios y deja atrás su viejo hombre para buscar ahora en ese nuevo hombre, en ese nuevo ser, las cosas de Dios. Por lo tanto, lo que menciona aquí, en primera instancia, se está refiriendo a esa obra, a esa primera obra, vamos a decirlo así, esa primera obra. Pero también en el libro de Juan, hablando de resurrección, en el capítulo 6 menciona otra cosa. Vamos al capítulo 6, menciona una segunda obra que Jesús va a hacer. Verso 39. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, yo no pierda yo nada, sino que le resucite, ¿cuándo? En el día postrero. ¿Sí, hermanos? ¿Qué significa esta parte? Verso 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Y qué, hermano? Entonces, el que cree ya tiene vida eterna. Significa que esa persona va a vivir eternamente con Cristo. Ahorita lo vamos a ver. Pero hay una segunda parte que añade Jesús aquí. ¿Cuál es? Y le resucitaré
en el día postrero. ¿A qué se refiere Jesús con le resucitaré en el día postrero? ¿Cuál es el punto aquí? ¿A qué se refiere? Ya nos ha resucitado. ¿Cómo dice la Biblia? Ya expliqué esta parte perfectamente. Efesios dice que estábamos muertos en delitos y pecados y nos dio vida. ¿Qué significa eso? Significa que hemos dejado de ser ese viejo hombre y hemos pasado a ser una nueva creación de Dios, un nuevo hombre. A eso se refiere. Pero ¿qué se refiere Jesús cuando dice, ya tienen la vida eterna por creer en mí, pero yo les voy a resucitar en el día postrero? Entonces falta algo, hermanos. Está claro que la vida eterna, hermanos, no la tenemos consumada aquí. ¿Sí me explicó? O sea, no está perfeccionada aquí. La vida eterna se va a perfeccionar en algún momento. ¿A cuándo? ¿Y a qué se refiere? Entonces aquí entramos al punto que menciona aquí el libro de Juan. En el libro de Juan hay dos resurrecciones. Dos. Reales. La primera es de Lázaro. Lázaro representa, hermanos, en sí, a través de la obra de Cristo, la resurrección de esa persona, habla de que Jesús puede dar vida a los muertos, a un muerto. Claro que nosotros pensaríamos en una persona que ha fallecido, ¿no? Pero la Biblia lo que nos está enseñando es que en realidad está representando a las personas que están muertas en sus pecados. Si Él puede levantar físicamente a una persona que está muerta, entonces por lo consiguiente puede levantar a una persona y darle vida a una persona que está muerta en delitos y pecados. ¿Sí me explicó? Lo puede hacer. Pero la segunda resurrección que vemos en el libro de Juan es de Jesús mismo. Es de Jesús mismo. Ahora, ¿qué significado tiene esto? ¿Cuál es el significado? Si nosotros vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, 1 de Corintios capítulo 15, Pablo tiene todo un capítulo para hablar acerca de la resurrección de Cristo. Si nosotros vemos, hermanos, en el verso 12, vamos a comenzar en el verso 12. Perdón, no, vamos a leer el verso 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y leemos lo que sigue, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, a las Escrituras se está refiriendo al Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, ¿de qué hace referencia? ¿Hacia dónde hace referencia? A Jesús. ¿Y qué enseña? Que Jesús tenía que venir a morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Ahora, ¿qué trascendencia tiene esto? Este es el evangelio que predicamos. En el verso 12 dice lo siguiente. Bueno, vamos a leer el verso 4 y verso 5. Dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Sí? 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ¿qué? Entonces, si vemos lo que menciona aquí, ¿qué significa? Lo que menciona aquí es que Jesús resucitó y se presentó a sus discípulos primero. Pero según lo que dice Pablo en el verso 6, es que después se presentó a más de 500 personas a la vez. O sea, estamos hablando de Jesús ya resucitado. Se presenta a sus discípulos. De hecho, hay un discípulo que le dice: no, es que yo no creo. Hasta que no meta mis dedos en sus manos, es que voy a creer, ¿no? ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Jesús, están encerrados y Jesús se aparece
Y entonces le dice, a ver, ¿quieres creer? Mete tu mano. Entonces, esta escena la vemos ahí en el libro de Juan. Pero después aquí menciona Pablo que se apareció a más de ¿qué? 500 hermanos a la vez. O sea, ¿qué significa a la vez? Significa al mismo tiempo. Por lo tanto, verso 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, apareció a mí. Entonces dice, significa que todas estas personas, hermano, en el tiempo en el que Pablo está escribiendo a los corintios, todavía en ese tiempo había personas que habían presenciado y siendo testigos de la resurrección de Cristo. ¿Sí me explicó? Todavía en ese momento había muchas personas que seguramente estaban vivas y que habían presenciado a Cristo, porque se apareció a más de 500 personas a la vez. Entonces era un evento, primero, que habían sido presenciado por sus apóstoles, pero no solo por ellos, sino también por más de 500 personas más, y por mismo Pablo. Ahora, verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Entonces, en medio de la iglesia de Corinto, habían personas que decían que Jesús no había resucitado. Verso 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, leemos lo que sigue, hermano. Vana es entonces nuestra predicación, vana es también ¿qué? Vuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces vano es todo lo que nosotros creemos. O sea, ¿qué es vano? Vacío, hueco. Vea la trascendencia. Jesús tenía que resucitar. Ahorita vamos a ver por qué. Verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos ¿qué? No resucitan. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Y qué, hermanos? Aún estáis en vuestros ¿qué? Pecados. ¿Por qué dice eso Pablo? ¿Por qué habla de esto Pablo? Vamos al libro de Hebreos. Busquemos por favor al libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Verso 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de los machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. El libro de Hebreos está mencionando y nos está mostrando una imagen. ¿Qué imagen nos está mencionando? El tabernáculo o el templo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había un templo, había un tabernáculo, y el tabernáculo estaba dividido en dos, el lugar santo y el lugar santísimo. Había un día especial en el cual el sumo sacerdote solo ese día, únicamente ese día, podía entrar hasta el lugar santísimo. Se llamaba el día de la expiación. ¿Qué hacía el día de la expiación? Primero, él sacrificaba un cordero o un animal para el perdón de sus pecados. Primero. Y después sacrificaba otro animal para el perdón, pero de todo el pueblo.
Pero la sangre de ese cordero o de ese animal sacrificado, él lo guardaba, parte de la sangre. Y entonces él, ya purificado, entraba al lugar santo hasta el lugar santísimo. Pero no iba solo, sino con la sangre. Era la única manera y el único día en el cual el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo. Entonces había sacrificado al cordero y la sangre era la que entraba junto con el sumo sacerdote. ¿Para qué? Lo que hacía el sumo sacerdote es que se llevaba el incensario, había un incensario antes de entrar al lugar santísimo. Ese día únicamente agarraba el incensario, lo ponía, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Enfrente del arca o arriba del arca había una tapa. La tapa se llamaba propiciatorio y tenía 2 querubines que se estaban viendo entre sí con las alas extendidas. El sumo sacerdote entraba, ponía, llevaba la sangre, llevaba el incensario, lo ponía enfrente del arca y con la sangre rociaba el propiciatorio, el arca, y los cuernos que tenía el incensario los cubría con la sangre. Pero no quedaba ahí. Si el sumo sacerdote salía vivo, después de hacer todo ese rito, significaba una cosa: Dios había aceptado el sacrificio. ¿Y qué significaba? Dios estaba perdonando el pecado del pueblo. Si el sumo sacerdote no salía vivo y moría, lo que simbolizaba es que Dios no había aceptado ese sacrificio. Entonces, en el libro de Hebreos, a Jesús se le menciona de 2 maneras. A ver, vamos a Hebreos, aquí mismo estamos, en el capítulo 3. Verso 1 dice: por tanto, hermanos míos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Entonces en Hebreos, en el libro de Hebreos, menciona que Jesús, ¿qué es? Sumo sacerdote. ¿Cierto? Capítulo 4. Verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces, ¿cómo en el libro de Hebreos se menciona a Jesús? Como sumo sacerdote. Y en el capítulo 9 de Hebreos, ¿cómo se le menciona a Jesús ahí? Verso 11. Pero estando ya presente Cristo, como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. Entonces, del verso 11 al verso 12, está mencionando a Jesús que es el sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Entraba en el templo con sangre, la sangre de los becerros que había sacrificado, lo llevaba hasta el lugar santísimo,
para rociar la sangre ahí. Entonces, Hebreos nos menciona que Jesús es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote, que entra hasta el lugar santísimo para encontrar, dice aquí, eterna redención. Pero aparte, Él es el sacrificio. Él entró con su sangre. Por lo tanto, ¿qué simboliza que Jesús haya resucitado, hermano? Lo que simboliza es que nuestros pecados fueron perdonados, que Dios aceptó el sacrificio. Por eso Pablo, en el libro de Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, hermanos, capítulo 15, verso 17, dice que algunos decían que no había resurrección. En el verso 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es que, hermano, vana. ¿Y qué, hermanos? Y aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué significa? Si Cristo no hubiera resucitado, Dios no hubiera aceptado el sacrificio de Cristo. Hubiera sido como cualquier hombre. Pero al salir triunfante de la muerte, ¿qué encontramos ahora, hermanos? Redención de nuestros pecados. Dios en Cristo perdona nuestros pecados. ¿Ve la trascendencia? ¿Ve la importancia? Si Cristo se hubiera quedado en la tumba, hubiera sido como cualquier hombre. Pero Él al resucitar, hermanos, ha encontrado eterna redención para los que han creído en Él. Ahora, verso 20, 15-20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. ¿Qué Jesús qué es, hermano? La primicia. ¿Qué significa primicia? El primero. Es el primero. ¿El primero de qué? De muchos. Y entonces, ¿qué se nos promete, hermanos? ¿Qué es lo que esperamos? Ya tenemos la vida eterna. ¿Qué esperamos? Esperamos obtener y tener lo que Cristo heredó cuando resucitó de los muertos. Dice el 15, perdón. Verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ¿la qué, hermanos? La resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué? Vivificados. Y entonces, ¿qué significa? Verso 35. Pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Lo que se está refiriendo es al cuerpo que vamos a recibir cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Qué significa esto? Verso 35. ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces está aquí diciendo que es necesario morir para que ese grano que se entierra y muere, nace en otra cosa. ¿Sí me explicó? Entonces lo que dice en el 38 dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso a cada semilla según su cuerpo.
No toda carne es la misma carne, sino que la carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos, ¿qué dice hermano? Celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otra es la ¿qué? La de los terrenales. Verso 41, uno es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a la otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará ¿en qué? Incorrupción. Entonces, ese cuerpo que se va a recibir va a ser incorruptible, no va a envejecer. 43. Si se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará ¿qué? En poder. Entonces, está mencionando que esa resurrección de Cristo, de la manera que Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. ¿Qué significa? El mismo cuerpo glorificado de Cristo, nosotros lo vamos a recibir también. A eso le llama la vida eterna. Verso 44. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu ¿qué? Vivificante. Entonces, lo que podemos ver aquí es que Pablo está diciendo que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, primeramente, lo que entendemos es de que nos perdona de nuestros pecados. Si él no hubiera resucitado, estuviéramos en nuestros pecados. Pero como Él resucitó, Él es la primicia, es el primero que ha recibido ese cuerpo glorificado. Significa que los que creen en Él van a recibir como Cristo ese cuerpo glorificado cuando, ya sea que muramos o ya sea que Él venga por segunda vez. Pero quiero terminar con lo siguiente. Pero hoy en día, vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, verso 14. Por el sacrificio de Cristo y la resurrección de los muertos, capítulo 4, verso 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, verso 16, mire: acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno ¿qué? Socorro. Significa que ahora, hoy, en este momento, gracias a esa obra de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que traspasó los cielos como sumo sacerdote, pero con su propia sangre, ahora nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia. Hoy, en este momento, al creer en Cristo, podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar, dice, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 6. Verso 19 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Está hablando en el lugar santísimo y el lugar santo, lo que le dividía era un velo. Entonces está hablando de Jesús, de que traspasó el velo, dice, verso 20, donde Jesús entró por nosotros como ¿qué? ¿Como qué? Precursor. ¿Qué es un precursor? ¿Qué es un precursor? Alguien que va por delante. O sea, todos van, pero alguien dice: yo voy primero. ¿Cómo se le llama ese? Precursor. El que va primero. Pero va primero
antes que ¿quién? Que los demás. Significa que ese lugar santísimo donde entró Jesús, también los que vienen detrás de él pueden entrar, hermanos. Escuche. Vean lo que dice el verso 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de ¿qué? Ahora, ¿en dónde entró Jesús? ¿Dónde entró Jesús? ¿En el lugar santísimo? Ok, vamos al capítulo 4, verso 14, vamos a regresar. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿dónde entró Jesús, hermano? En los cielos. El lugar santísimo donde entró Jesús es los cielos mismos. Capítulo 8, verso 1, dice, vamos a leer juntos, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Entonces, ¿dónde entró Jesús, hermanos? En los cielos. ¿Y quién está en los cielos? El Padre. Dice que se sentó a la diestra del trono de la majestad. Está a la diestra del Padre. Y dice que Él es el precursor. O sea, nos está diciendo que los que van detrás pueden llegar a donde Él está. Capítulo 10, hermanos. Capítulo 10 del libro de Hebreos. Verso 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sumo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por nuestros pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperamos hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a quienes, a los santificados. Verso 18. Saltemos al verso 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, leemos juntos, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿quién puede entrar al lugar santísimo? ¿Quién? Todos los que han creído en Él. Dice, voy a volver a leer el 19, leemos otra vez juntos, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Cuando Jesús muere, ¿qué pasa en el templo? ¿Qué se rasga, hermanos? El velo. ¿Y qué significa eso? Él entró y penetró. Eso se deshizo. Ese obstáculo se deshizo. ¿Para qué? Para que todas esas personas que creen en Cristo puedan llegar al Padre. ¿No esa fue la oración de Jesús, hermanos, en el capítulo 17 de Juan? ¿No oró al Padre diciendo que ellos puedan estar donde yo estoy y verme en mi gloria? ¿Qué nos está prometiendo Jesús, hermanos? A través de su muerte, de su resurrección, es una vida en este momento en la cual podemos acercarnos al trono de la gracia. Para que un día lleguemos y heredemos lo que Él heredó. Ese nuevo cuerpo glorificado para que podamos nosotros acercarnos al Padre y estar plenamente con Él. Entonces, ¿por qué vivimos buscando las cosas de Dios y rechazando las cosas del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque nada se compara a lo que nos está prometiendo Jesús. Ahora podemos entrar al lugar santísimo. Verso 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, verso 22. Leemos juntos, dice, acerquémonos con corazones sinceros
en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Cambiemos. La forma en que nosotros vivimos en el mundo no es grata a Dios. Pero la única manera de cambiar no es una reflexión del hombre, sino es a través de Cristo. Y la resurrección de Jesús, hermanos, nos enseña el camino al Padre. Nos enseña cómo nuestros pecados fueron perdonados y ese sacrificio fue acepto delante de Dios, pero también nos marca un camino para llegar al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Caminemos el camino que es Jesús. Caminemos en ese camino que Él abrió con su sacrificio para que nosotros podamos llegar al Padre. Hoy podemos gozar de esa relación entre Dios y nosotros. Claro, no es perfecta, viene lo perfecto, pero eso es lo que buscamos. ¿Me explico? A eso vamos. Esa es la esperanza que tenemos. Hermanos, no sé cómo vivamos, no sé cómo estemos viviendo. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos viviendo en realidad. Pero en realidad lo que la Biblia nos está diciendo es que una persona que ha creído en Cristo ya no vive como el mundo. No, hermanos. Ya no busca las cosas del mundo. Jesús ofrece vida eterna. Comienza desde este momento. Una vida transformada, cambiada, que no vive conforme al mundo, sino que busca las cosas de Dios. Estamos dispuestos a seguir a Cristo para estar en ese lugar donde Cristo nos promete que estemos.